proceso sea largo y un poco hay que tener paciencia, ¿no? Y muchas veces los familiares no entienden y el paciente tampoco, que se desespera. Bueno, vamos entonces, antes de entrar al tema de fibra de origen desconocido, a hacer una breve referencia hacia lo que son las diferentes definiciones de acuerdo a los diferentes tipos de temperatura. Por ejemplo, tenemos que fiebre es la elevación regulada de la temperatura por encima de los valores de 38, pero existen otras, por ejemplo, el CDC establece que no es 38, es mayor de 38.3. Bueno, cualquiera de los dos puntos se puede tomar en cuenta realmente. Y que la fiebre está regulada por estos centros termorreguladores a nivel hipotalámico. A diferencia, por ejemplo, de la hipertermia. La hipertermia sigue siendo igual, la elevación de la temperatura corporal por encima de este valor, pero no existe esa termorregulación hipotalámica. Entonces es importante hacer ese diagnóstico diferencial. En cuanto a la febrícula, solamente las terminaciones de la temperatura, es decir, de 37.5 a 38. Hablamos de hiperpirexia mayor de 41 grados y hipotermia menor a 35 grados. ¿Cuál es el sitio ideal anatómico? Bueno, se ha establecido que el sitio ideal para nosotros tomar la temperatura es la aurícula derecha. Sin embargo, no es práctico a nivel de nuestra práctica clínica. Y tenemos que también tener en cuenta que los sitios usuales son la cavidad oral, la temperatura rectal y la temperatura axilar. Entonces, generalmente estos son los sitios de mayor, frecuencia al momento de nosotros tomarla, pero también dentro de los puntos accesibles, la más exacta es la temperatura de la membrana timpánica. Entonces, allí, pues, ya conociendo ellos, ustedes tienen un termómetro, especialmente para ello, lo pueden cuantificar. Tenemos que tener en cuenta que la temperatura de la cavidad oral oscila de 36.8 más o menos 0.4 y que esta va a ser inferior a la temperatura rectal de 0.3 grados centígrados y que la temperatura oral va a ser mayor que la obtenida a la axilar. ¿Bien? Entonces, como les comentaba, generalmente pues se descubrió o se reportó que la temperatura de la aurícula derecha es el sitio ideal precisamente por métodos invasivos, ¿bien? Sobre todo los cardiólogos intervencionistas que hacen cateterismo fueron los que determinaron ello. Pero la temperatura de la membrana timpánica es la que resulta útil para nosotros o accesible para nosotros determinar. Y esto tiene una explicación lógica de por qué es la más precisa, precisamente porque está perfundida la membrana timpánica por una rama de la arteria de la arteria que irriga el centro termorregulatorio. Y a pesar de que toda la vida nos han dicho que la temperatura rectal es la más precisa, pues se han determinado en diversos estudios que la temperatura rectal no es la más precisa en comparación con los principios anatómicos. Bueno, recordemos que la temperatura corporal tiene ciertas variaciones fisiológicas de acuerdo a, se somete a un ritmo circadiano y este ritmo circadiano está puesto lo que es bajo las actividades que nosotros vamos realizando. La temperatura alcanza su punto álgido, es decir, al final de la tarde, y su punto más bajo al principio de la mañana. Precisamente pues se realizó un estudio donde 148 voluntarios, personas sanas, en un día se identificó la temperatura a diversas horas del día y se determinó que el punto más bajo se obtuvo a las 7 de la mañana, siendo de 26.0 grados, y el punto más alto se obtuvo a las 5 de la tarde, siendo lo que es 26.9 grados. Sabemos, ustedes ya han visto esta parte de la termorregulación a nivel de las fisiológicamente, ¿qué es lo que ocurre a nivel de la temperatura, los cambios de temperatura? Cuando nosotros nos sometemos, o ya sea por el ejercicio físico
o por la alimentación, pues nuestra temperatura corporal se eleva. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una vasodilatación, se produce un aumento de la sudoración y disipa el calor. De forma contraria, cuando la temperatura corporal disminuye, se produce lo que es una vasoconstricción, disminuye la capacidad de sudoración y a su vez se producen lo que son los movimientos de contracturas espontáneas, modificaciones en calofrío para generar calor. De esta forma, pues el cuerpo o el hipotálamo trata de regular la temperatura. Y para esto tenemos que conocer ciertas estructuras a nivel de la región preóptica del hipotálamo anterior, en el que existen estos centros o estas, digamos, neuronas que se encargan de ello, ¿bien? Y que son las que reciben esta información a través de lo que es el tracto espinocelámico, que estos tractos, a través de lo que se encarga como de transportar esta información, transporta la información proveniente de los termorreceptores a nivel de la piel. Bien. Entonces, llegan acá, se les centros de termorregulación y son los que se encargan de que esta temperatura corporal tenga un ritmo circadiano. Existen ciertas variaciones circadianas, como les comentaba, por ejemplo, el gobierno, las chicas cuando tienen la ovulación, el ejercicio físico, el eclipse y el estar expuesto a ambientes de temperaturas elevadas o incluso de temperaturas bajas. Bueno, hablando acerca de la fisiopatología de la fiebre, lo importante aquí es saber que la fiebre está mediada por pirógenos exógenos. La fiebre no es sinónimo de infección, eso lo tenemos que tener en claro. La fiebre puede ser producida por una tumoración, tipo neoplasia, por enfermedades autoinmunes, por enfermedades, por la misma reacciones inmunológicas posterior a un proceso viral, por ejemplo. Por acción directa de nuestro organismo y por las toxinas microbianas, que es como la acción indirecta del virus, ¿no? Entonces, incluso hasta por traumatismo. Entonces, eso es importante que ustedes sepan que todas estas causas o agentes actúan como pirógenos exógenos. ¿Qué es lo que ocurre? Estos pirógenos exógenos se consideran extraños. Como su palabra lo dice, exógeno viene de afuera. Entonces, ellos van a activar lo que es el sistema inmunológico, las células de primera línea, los neutrófilos, monocitos, etc., las células presentadoras de antígenos, y ya posteriormente, cuando ellas tienen contacto con estos pirógenos exógenos, activan lo que es la cascada de las citoquinas. Y las citoquinas, a su vez, llegan hacia lo que son las células endoteliales del órgano vasculoso y promueve el momento de lo que es la generación de la prosperidad E2, ¿bien? Entonces, posteriormente, pues el aumento del ámbito cíclico. Doctora, ¿sí? Doctora, disculpe, es que no le estamos entendiendo bien porque se escucha como entrecortado. Ya, entonces déjenme ver qué pasa con el micrófono. Bueno, no sé si me escuchan allí. ¿Mejor? Sí, doctor. Ok. Igualmente me avisan cuando vuelvan a ver ese... Ajá. Ya. Ok, igualmente me avisan por favor, chicos. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, como les comentaba, existe lo que es el aumento del AMP cíclico y este aumento del AMP cíclico llega hacia estas neuronas termorreguladoras hipotalámicas, produciendo la elevación del nivel del punto de ajuste, pues, de la termorregulación. Entonces, todo esto conlleva hacia estas conductas instintivas de abrigarse, de querer estar, digamos, en reposo, de preferir, pues, ambientes cálidos, a nivel también, pues, la parte de
se activa el sistema autonómico y comienza pues lo que es la vasoconstricción, la disminución de la transpiración y los escalofríos. Entonces todo esto me conlleva a un aumento de lo que es la producción de calor y me genera la fiebre. Bueno, ustedes ya han visto anteriormente los diferentes tipos de patrones de fiebre. Tenemos lo que es la fiebre continua, la fiebre remitente. En sí, lo que va a variar es en base a las diferencias. Decía, asciende mayor de 0.6 grados o no sobrepasa los 0.6 grados, por ejemplo, en la fiebre continua, como su nombre lo dice, es una fiebre que se va a mantener, que puede durar días o puede durar meses. ¿Bien? Claro que actualmente con los métodos diagnósticos ya esto no se suele observar, pero anteriormente sí. Entonces, a ver, acá en la fiebre remitente, pues sí las variaciones son mayores de 0.6 grados por día, pero que no regresa a sus valores normales. Es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, aquí yo puse un cuadrito de las posibles patologías en el cual la fiebre se puede comportar de esa manera, pero que los patrones de fiebre no son sugestivos o no son específicos de cada causa o de cada enfermedad. También tenemos el patrón intermitente, que es el más frecuente que solemos observar, y la fiebre recurrente es aquella que se comporta como el intermitente, solo que existen 5 días de fiebre o más o menos 3-4 días, pero periodos con fiebre y periodos afebriles. Es decir, hay una alternancia de estos días con fiebre y sin fiebre. ¿Bien? Esto es otra gráfica de una fiebre continua que es característico de lo que es la fiebre tifoidea, pero también de otras patologías como la brucelosis. Y también, bueno, acá yo diría que el único patrón por el cual nosotros podemos decir o sospechar con mayor seguridad que es el patrón de la malaria, por ejemplo, la fiebre cuartana o la fiebre terciana, ya cuando se comportan de cada 2 días y cada 3 días, pues evidentemente nosotros tenemos que pensar en este tipo de enfermedad. Tenemos que determinar cuáles son las causas de la hipertermia. Sabemos que las posibles causas que me pueden producir la hipertermia son ya sea por un ejercicio físico extenuado o intenso o una exposición a temperaturas ambientales extremas que nos genere un golpe de calor o que el paciente ha estado sometido por anestesia anteriormente o que tenga la ingesta habitual de consumir haloperidol o que tenga una enfermedad, ya sea de una tirotoxicosis o estemos sospechando de un feocromocitoma. Entonces, tenemos que sospechar al interrogatorio realizar estas preguntas y buscar estas posibles causas para nosotros decir, bueno, sí, probablemente no sea fiebre, sino una hipertermia. Por ejemplo, en el caso de la pérdida de la regulación central, cuando sabemos que hay una hemorragia, una enfermedad cerebrovascular o una tumoración o un traumatismo craneoencefálico, y el paciente comienza a presentar fiebre, no los podemos plantear, ¿ya? Precisamente por el daño a nivel del centro termorregulador hipotalámico. Bueno, esto es unas características diferenciales de forma a nivel fisiopatológico, es decir, la fiebre tiene un punto de ajuste, la hipertermia no lo tiene, se conservan los mecanismos de control de la temperatura en la fiebre y en la hipertermia no, se conserva el ciclo circadiano en la fiebre y en la hipertermia igualmente no sigue un mismo o no sigue el patrón del ritmo circadiano. Y ya sí, pues, adentrándonos con la fiebre de origen desconocido. La fiebre de origen desconocido tenemos que conocer las diferentes definiciones. Por ejemplo, hablamos de fiebre aguda, aquella que dura menos de 15 días. Y por lo general son causas de enfermedades que se manifiestan de forma muy típica, infecciones de las vías aéreas superiores, infecciones de piel y partes blandas, o infecciones urinarias. O sea, es de, digamos, fácil diagnóstico, fácil manejo y que generalmente curan al cabo de 7 días. Ya, a diferencia de la fiebre de origen desconocido, el término clásico
es aquella temperatura mayor a 38.3, mayor de 3 semanas, sin antecedentes de estancia hospitalaria de 1 año, que persiste sin diagnosticar a pesar de que se le han hecho estudios adecuados. Entonces, si el paciente está manejándose de forma ambulatoria, tenemos que saber que al menos 3 visitas que haya hecho el paciente, o si está hospitalizado, pues al menos 3 días de estancia hospitalaria que no se le haya hecho el diagnóstico. ¿Y por qué 3 días? Porque generalmente en los hemocultivos, generalmente los cultivos de cualquier tipo pueden o resultan a los 72 horas, generalmente por lo menos el preliminar. Bien, entonces cuando nos dicen que todos los cultivos están negativos, pues allí nosotros tenemos que establecerlo como una fiebre de origen desconocido. La primera definición se planteó por Peterson y Leeson hace 50 años aproximadamente y todavía se mantiene esa definición. Una fiebre superior a 38.3 grados centígrados que persiste sin diagnóstico durante por lo menos 3 semanas a pesar de un ingreso hospitalario de unas semanas con fines diagnósticos. Y pues lo que se cambió con este término fueron las visitas ambulatorias. Actualmente esto no es un criterio de hospitalización siempre y cuando el paciente esté estable, por supuesto. Es decir, un paciente con fiebre de origen desconocido no es un criterio para nosotros hospitalizar. Se puede manejar de forma ambulatoria siempre y cuando el paciente esté estable. El ámbito ambulatorio se ha vuelto el marco de acción preferido para la evaluación. Y la mayoría de los pacientes presentan síntomas subagudos o crónicos, es decir, y se puede estudiar de forma segura, como enfermos ambulatorios. Son de esos pacientes que llegan a la consulta diciendo que tienen 6 meses con fiebre, por decirlo de esa manera, o 8 meses con fiebre. ¿Bien? A su vez, tenemos una clasificación. Tenemos la FOD clásica, la nosocomial, la neutropénica y la asociada al virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, la clásica ya les mencionaba, a diferencia de la clásica, la nosocomial, acá hay que tener algo en cuenta. Es aquel paciente que ingresó al centro de salud, al hospital, sin ningún tipo de proceso infeccioso, sin ningún tipo de infección incubándose y que comenzó con fiebre ya después de las 48 horas de estar hospitalizado. Es decir, pudo haber ingresado porque necesitaba que le operaran o alguna otra causa, ¿ya? Pero que no involucre una infección establecida. Y que una vez presentada esta fiebre, posterior a las 48 horas, incluso hasta las 72, no se le realizan los estudios pertinentes y no se encuentra, no tenemos resultados. La fiebre de origen desconocido neutropénica, al igual que la clásica, es aquella fiebre que se establece en un paciente con neutrófilos menor de 500 células y que pues se han hecho los estudios después de 3 días y aparecen los medios de cultivo negativos. Y la FOD asociada con el VIH, bueno, muchas veces tenemos que partir de un punto de hasta qué tanto está inmunosuprimido este paciente, cuántas células de CD4 tiene, qué tipo de microorganismos pudiese tener el paciente que le esté produciendo ellos. Si nosotros tratamos todos los microorganismos oportunistas, en el caso del VIH-Sida, generalmente en el de categoría C3, si nosotros tratamos todos estos microorganismos y el paciente persiste con fiebre, ahí sí se lo podemos atribuir al HIV. Bueno, aquí ustedes pueden observar este cuadro que es el resultado de diversos estudios en donde compararon las etiologías. Bien, por ejemplo, para el 2014 se hizo una comparación de análisis de casos en donde se determinaron que
El 20-40% se originaba de etiología infecciosa, el 20-30%, fíjense que la diferencia no es muy alta, o sea, va de la mano, hay que plantearse diagnósticos diferenciales con las neoplasias, las enfermedades de colágeno en el 10 al 30% y otros o misceláneas, pensar en una enfermedad o en un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda, por ejemplo, que también lo puede causar. Entonces, dentro de las infecciosas, las más comunes son los accesos pélvicos, la tuberculosis extrapulmonar, el acceso dental, que muchas veces a nosotros los médicos se nos pasa tener en cuenta este detalle. Incluso siempre tenemos que interrogar si hubo manipulación de una pieza dental en el cabo de los últimos meses, ¿no? Sospechar de igualmente sinusitis y endocarditis. Las más infrecuentes son el citomegalovirus, el virus Epstein-Barr o la mononucleosis infecciosa. Dentro de las malignas o las neoplasias, pensar en linfoma, Hodgkin o las leucemias, y de las inflamatorias en la artritis reumatoidea, en un lupus eritematoso sistémico, o una enfermedad del tejido, la enfermedad de Still del adulto. Ok, entonces, y también existen algunos síndromes que generan vasculitis. Tenemos, como les mencionaba, lo último que nosotros podríamos pensar es en fiebre facticia, es decir, que el paciente se esté generando la fiebre, lo esté inventando. Eso es lo último que nosotros podríamos pensar. Sí, existen fármacos que producen fiebre y tenemos que saber cuáles son para nosotros llegar a este diagnóstico. Y bueno, como les comentaba, la tiroiditis y las enfermedades tromboembólicas también. Nosotros tenemos que buscar o utilizar métodos diagnósticos para hacer los diagnósticos diferenciales. Pero muchas veces nosotros nos orientamos, como siempre les digo, el examen físico, la anamnesis siempre les da más del 70% del diagnóstico. Y aquí nosotros nos valemos de esta herramienta, es decir, de una buena historia clínica, tanto un interrogatorio, reinterrogatorio y un examen físico exhaustivo detallado, y hay que volverle a hacer cada vez que ustedes vean al paciente. Bueno, estos son, digamos, que podemos encontrar al examen físico y hacia dónde nos puede orientar. Por ejemplo, a nivel de cabeza, supongamos que el paciente refiere a dolor a nivel de los senos paranasales, entonces nosotros sospechamos de sinusitis, que es una de las causas que produce FOD. Por ejemplo, si observamos una úlcera a nivel de orofaringe, pensamos en que pudiese ser una histoplasmosis o una en una criptococosis o una esporotricosis, que generalmente producen úlceras a nivel del paladar. En el fondo de ojo, si observamos un tubérculo coroideo o algunas manchas bien hemorrágicas o algodonosas también, entonces sospechamos de una granulomatosis diseminada. Entonces, cada uno de estos signos o hallazgos físicos de lo que encontremos al examen físico nos va a ir orientando. Por ejemplo, una linfadenopatía generalizada, o que cuando le realicemos al paciente un método diagnóstico y aparezcan ganglios linfáticos, adenopatías profundas, tengamos que sospechar de linfoma o de una granulomatosis diseminada igualmente. Entonces siempre hay que descartar las causas infecciosas con las neoplásicas. Por ejemplo, a ver, en piel y uñas, bueno, observamos si existe algún tipo de petequias o hemorragias en astillas que nos sugieran una endocarditis. Bueno, entonces, ¿cuáles son los métodos diagnósticos? Primeramente, fíjense acá, y de hecho los estudios lo soportan, una historia clínica exhaustiva, las exploraciones físicas de forma repetida, o sea, no es que ustedes van a evaluar el examen, hacer un examen físico hoy y ya no lo van a realizar otra vez, al contrario, al igual que las preguntas. Lo primero, el hemograma completo, las determinaciones bioquímicas de rutina, el análisis de orina, es decir, los exámenes de primera línea.
Ya después, poco a poco, de acuerdo a si orientan o no orientan, nosotros vamos a ir avanzando o vamos a ir especificando. Bueno, aquí como les mencionaba, también es de este preciso estudio, cuáles son aquellas pistas diagnósticas. O, por ejemplo, al interrogatorio, cuando ustedes interroguen sobre todo los hábitos socioepidemiológicos, el paciente les dice que estuvo expuesto o que se bañó en ríos o en lagos o en mar o hizo un triatlón, nosotros tenemos que sospechar, bueno, posiblemente haya adquirido una leptospirosis. O sea, generalmente cada enfermedad en particular está relacionada con un factor de riesgo epidemiológico. Entonces, exposición a aguas contaminadas, pensamos en leptospira. No solamente aguas, pero ya ustedes se van a dar cuenta que leptospirosis tienen su medio ambiente en particular. Por lo menos tuberculosis está relacionada mucho con lo que son las áreas de hacinamiento. Las exposiciones ocupacionales, como nosotros el personal de salud, podemos adquirir un citomegalovirus o un virus Epstein-Barr o una tuberculosis. Aquellos que crían animales o que de repente tengan mascotas en su casa, sobre todo cuando tienen contacto con ganado vacuno, pensamos en brucelosis, o sea, si existe contacto directo o si existe pues la ingestión de estas leches que no están bien procesadas. Si hay viajes recientes, investigar la zona donde viajó, qué enfermedades hay en esa zona para nosotros pensar. Si existe una historia familiar de la fiebre mediterránea familiar, bien. También en los hábitos patológicos, preguntar si el paciente es los hábitos alcohólicos, si hay la presencia de cirrosis hepática, porque esto también me puede producir estas fiebres. Las historias de transfusiones están relacionadas con enfermedades virales, o incluso hasta chagas, o incluso hasta sífilis también. ¿Qué otra cosa? Bueno, pensar en malignidad, como les decía, si estamos ante la presencia de una reciente hospitalización, pensar en una infección adquirida a los cuidados de salud, paciente con abuso de drogas intravenosas, todas aquellas infecciones que pueden ser transmitidas por la vía parenteral, por ejemplo, y cuáles son las complicaciones, como por ejemplo focos sépticos expresados en osteomielitis, endocarditis, abscesos, en cualquier área. Bien, entonces, por ejemplo, la presencia de una prótesis, ¿ya? Entonces, esto podríamos orientarnos a una posible osteomielitis. Ahora, de forma al examen físico, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Si encontramos eritema, pues sospechamos de un proceso viral, o si no, una meningococcemia también, o si encontramos un paciente con uveitis o conjuntivitis, pensamos en las autoinmunes o en una leptospirosis, o pacientes con una hepatoesplenomegalia, igualmente. O sea, tenemos que pensar tanto en una enfermedad hepática como un carcinoma, como un virus de Epstein-Barr o un linfoma. ¿Bien? Este es un algoritmo de cómo nosotros vamos a ir manejándonos con el paciente. El paciente llega con la descripción de fiebre de origen desconocido. En primera instancia, nosotros hacemos una historia clínica exhaustiva, igualmente el examen físico, en vista de pistas diagnósticas. Entonces, si esto no nos orienta a ninguna pista, pues seguimos. Solicitamos los exámenes, bien, los que ya les mencioné anteriormente. En caso de que sí nos oriente a una pista, vamos siendo un poco más específicos, ¿ya? Bien, por ejemplo, si nosotros solicitamos estos exámenes que son no invasivos, por ejemplo, los test de serologías, el factor reumatoideo, los anticuerpos antinucleares, etcétera, y todavía pues no son evidentes, ya ahí sí tenemos que solicitar otros estudios, digamos, más complejos, como por ejemplo la tomografía por emisión de positrones, que es lo que se recomienda ya en última instancia cuando no se llega ni siquiera al diagnóstico de la tomografía computarizada con contraste. Incluso la biopsia de cualquier
área que ustedes sospechen que esté afectada. Puede ser médula ósea, de biopsia de un ganglio linfático, de hígado, de cualquier lesión sospechosa, tienen que hacer, ¿bien? En caso de que no se haya llegado al diagnóstico anteriormente. Entonces, por eso es que decimos que el diagnóstico está dado por diferentes estadios. La evaluación clínica básica, la evaluación mínima invasiva, que serían estos métodos diagnósticos, la exploración invasiva, que es cuando ya estamos hablando de biopsia, las exploraciones especiales, cuando solicitamos estas tomografías con emisión de positrones, y la evaluación del estado general, por supuesto, del paciente. Las fases del diagnóstico, una vez más, por ejemplo, la primera fase es inespecífica. En la historia clínica, el laboratorio inespecífico. Ya es orientador, pero no es específico como tal. Si esto nos orienta, igualmente seguimos haciendo el interrogatorio, el examen físico y ya solicitamos laboratorios ya dirigidos. Y en caso de que no nos oriente, pues ya avanzamos a la parte más invasiva. Los estudios de primera fase, les comentaba, todo lo que sea en sangre, biometría hemática, BCG, proteína C reactiva, policultivos, PCR, ¿bien? Ya los de segunda fase están descritos las serologías y los anticuerpos inmunológicos, incluso los neoplásicos, los marcadores tumorales. Y ya incluso que está dentro de ello, pues la investigación a través de la endoscopia y el eco transtorácico o transesofágico para nosotros descartar una endocarditis infecciosa. Ya en base a los de tercera fase, estamos hablando de las pruebas invasivas. Aquí ya solicitamos biopsia de médula ósea, biopsia ganglionar en caso de que exista un ganglio linfático sospechoso, o biopsia hepática según sea el caso, que no significa de que le vamos a hacer biopsia hepática a todos los pacientes. Esto es un cuadro que está en la bibliografía de forma muy esquemática y un poco orientadora hacia cada uno de los tipos de FOD. Bien, entonces igualmente cada una se los dicen de forma muy detallada qué es lo importante investigar. Por ejemplo, en la FOD clásica, igualmente en todos, investigar los viajes, sobre todo contactos con animales. Ok, y el tratamiento hasta ahora no vamos a establecer antibiótico ni terapia dirigida, o sea, todo va a ser de acuerdo a la evolución clínica. Igualmente, la nosocomial tiene que haber un antecedente de una hospitalización reciente. Entonces, allí tenemos que buscar cuáles fueron esos procedimientos o métodos invasivos o dispositivos o cirugías a los que fue sometido el paciente. Y obviamente, pues nos orientamos. En la FOD por inmunodeficiencia, recuerden, no es lo mismo inmunodeficiencia que HIV, porque pensamos que inmunodeficiencia lo relacionamos con HIV, pero no es así, porque no todas existe, por ejemplo, la quimioterapia o algunos fármacos que son inmunosupresores, como por ejemplo los biológicos que me producen inmunodeficiencia, ¿bien? Entonces, aquí pues ya nosotros vamos a instaurar, dependiendo de si hay una neutropenia, un protocolo de tratamiento profiláctico antibacteriano. Y en el HIV, pues todo va a ser un poco más complicado, engorroso, porque, como les digo, hay muchos microorganismos en juego, no sabemos si realmente es el virus como tal o si existe un oportunista. Entonces, ya esto va dirigido de acuerdo a cada clasificación. Dentro de las conclusiones, primeramente no debemos instaurar antibiótico, digamos, a ciegas, porque no vamos a conocer la causa. A ver, un ejemplo. A la consulta llegó un paciente que tiene o tuvo 6 meses con fiebre. Una fiebre intermitente, ¿bien? Entonces, este paciente ya estaba como cansado de tantos exámenes, tantos diagnósticos. Le hicieron una endoscopia digestiva superior y le dijeron que tenía Helicobacter pylori. Pero para el Helicobacter, para lo que él estaba presentando, no se correlacionaba con el Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros cometemos el error de instaurar, en este caso la triple terapia,
En este paciente se instauró antibióticos antes de hacerse los métodos diagnósticos específicos para lo que él estaba presentando. Ya aquí no vamos a obtener una causa. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tratando con antibiótico y el microorganismo no suele observarse, ¿bien? Entonces, un tratamiento inespecífico, ya sea porque el paciente los presione, con antibiótico-terapia, cualquier otra causa los puede retrasar en el diagnóstico específico. Esto es un camino un poco frustrante, es largo y hay que explicarle al paciente que tiene que ser un poco paciente, ¿no? Los médicos muchas veces se sienten como obligados a tratar los síntomas de forma empírica, pero no estaríamos haciendo lo correcto porque estamos retrasando el diagnóstico. Y bueno, cuando se sospecha de arteritis temporal, iniciar con corticoides y observamos una respuesta terapéutica o diagnóstico terapéutica. En pacientes con neutropenia febril, aquí esta es la única regla de la excepción que podemos iniciar con tratamiento empírico. Es la única clasificación de FOD donde nosotros podemos decir si necesitamos instaurarle tratamiento, pero lo demás no. Bueno, chicos, aquí les dejo las bibliografías, los artículos de revisión y ahorita yo les voy a compartir estos enlaces. Son 2 casos clínicos, ya van a dividirse, bueno, yo los voy a dividir de forma aleatoria en 2 grupos y cada grupo va a hacer un análisis del caso, es decir, léanlo, discútanlo, analícenlo, ¿ok? Para después les doy 20 minutos para que luego ya podamos entonces discutirlo. Entonces acá en el chat les hago llegar los enlaces. Uno cada grupo, diferente. Se lo pueden distribuir como ustedes quieren. Bien, por favor, cópienlo, péguenlo en su computador. ¿Hay hasta ahora alguna duda?